Piensa tú. Sí, estaba duro la práctica y el examen de Matefin, pero la verdad es que he aprendido mucho. Creo que a ¿Han veces aprendido? lo mejor es... Yo en lo personal he aprendido y la práctica es mucho. Pese a que me han faltado algunas cosas, ¿no? Pero pese a que igual, me he aprendido bastante. Gracias, Lick. Qué bueno. Entonces, este curso va a ser igual o peor de grado de dificultad. Mentira. Este curso creo que va a ser más fácil. Si ustedes, bueno, claro, este es un curso un tanto teórico, entonces no me permite ser muy creativo a la hora de calificar, de evaluar. ¿Ya? ¿Están todos? ¿Ya podemos empezar la clase? Somos 21 conectados, creo, ¿no? Ya, empecemos. ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí, Lick. Ok. Bien, antes de empezar, bueno, vamos a presentar el curso. Imagino que ustedes ya tienen todo el material de la primera semana en el portal, ¿verdad? Sí, licenciado, ya está en plataforma. Perfecto. Bien. Aquí hay un error. Este es el módulo 9, ¿verdad? Bien. Nuevamente, bienvenidos al diplomado, bienvenidos al módulo número 9, que se trata del mercado de valores. Nuevamente he sido invitado para impartir esta materia, que la doy hace mucho tiempo, así que, bueno, y cada vez la voy actualizando, van a ver ustedes que son datos que presento muy recientes. ¿Ya? Este módulo se trata de mercado de valores. Vamos a salir un poquito de todo lo convencional que han estado hablando de lo que es la banca tradicional. Sin embargo, vayan a entender ustedes que este es un módulo muy importante porque tienen que conocer acerca de mercado de valores, porque, como vamos a ver más adelante, el sistema financiero no solamente se compone, pues, señores, de la banca, ¿no? Se compone también de otros mercados, como por ejemplo el mercado de valores, el mercado de pensiones, el mercado de seguros. Es un concepto muy amplio, ¿no? Y en esa línea, este módulo justamente va a hacer énfasis a lo que es el mercado de valores. Si los que no me conocen, bueno, rápidamente, yo soy el ingeniero Walter Martínez, de profesión ingeniero comercial de la Escuela Militar de Ingeniería. Tengo un magíster en finanzas en la Universidad Católica de Chile. Bueno, eso básicamente entre los datos más relevantes. Básicamente toda mi experiencia laboral está centrada en lo que es el mercado de valores, justamente, y por eso me han invitado a impartir esta materia. Esta materia la doy muchos años en la fundación y también en otras universidades. Y bueno, esa es la agenda que tenemos preparada para ustedes. El temario, estos son los puntos que vamos a tocar en la materia. Ya, vamos a ver rápidamente lo que es el sistema financiero. Vamos a hablar de los componentes del sistema financiero. Ahí vamos a ver qué abarca el sistema financiero. Vamos a hablar acerca de la intermediación financiera. Vamos a ver acá que hay dos tipos
una clasificación grande de lo que es la intermediación financiera. Ustedes ya seguramente han debido tocar esto. Vamos a hablar de la intermediación financiera indirecta, que es lo que ustedes han estado viendo recurrentemente en su diplomado, y después vamos a hablar de lo que es la intermediación financiera directa. Por supuesto, vamos a hacer énfasis a lo que es un valor, puesto que este módulo habla del mercado de valores. Tienen que saber en extenso lo que es el concepto de valor. Luego vamos a hablar de lo que son los participantes del mercado de valores, todos los participantes que intervienen en este esquema de mercado de valores en extenso. Luego he preparado un acápite separado de lo que es la Bolsa Boliviana de Valores. Aquí vamos a hablar sobre las operaciones que se realizan en bolsa, los instrumentos que se negocian en bolsa, los mecanismos de negociación, entre otras cosas. Rápidamente vamos a hablar acerca de lo que es el financiamiento a través del mercado de valores. No voy a hacer mucho hincapié acá porque esto se lo ve en un módulo separado, en el diplomado de mercado de valores, pero quiero que tengan la idea de lo que es el financiamiento a través del mercado de valores. Por ejemplo, acá vamos a hablar de los mecanismos convencionales o tradicionales de financiamiento. También vamos a hablar acerca de la titularización. Y finalmente vamos a realizar un análisis acerca del mercado de valores en Bolivia. En realidad este análisis, este anexo, lo vamos a ir viendo en cada punto que vayamos viendo, y cada vez que se pueda vamos a ir viendo estadísticas acerca del mercado de valores local, con datos lo más actuales posibles. Si mal no recuerdo, estamos todos con corte a agosto, que es lo más reciente que he podido rescatar. Y bueno, eso es lo que tengo preparado para ustedes en este módulo. Ya, antes de empezar, quisiera hablar con ustedes acerca de la evaluación. Bueno, como les decía al principio del módulo, este módulo es un tanto teórico. No tengo mucho de la parte práctica o de ejercicio que pueda plantearles. Por tanto, no me permite ser muy creativo a la hora de evaluar. En esa línea quisiera yo plantearles el siguiente esquema de evaluación. A ver. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo? No, licenciado, no se ve. Sí, licenciado, sí. ¿Ahora sí? Se ve, dice. ¿Sí? Sí, ahora sí. se ve. Dice evaluación. Tenemos lo que son los foros, que ustedes ya los conocen. Son preguntas que se lanzan semanalmente. Espérenme un segundito, por favor. Okay. Tenemos los foros, que son preguntas que se van a lanzar día por medio, es decir, los días que no tengamos, bueno, en realidad ya están subidos los foros, ¿no? Van a haber 4 foros. Y eso va a tener una puntuación de 10 puntos. Luego tenemos el tema de la parte práctica, que bueno, se va a resumir en un cuestionario. Un cuestionario que ustedes van a tener que hacer con ciertas instrucciones. Van a ser unas cuantas preguntas que van a tener que entregarlas bajo ciertos criterios. Eso va a tener una puntuación de 20 puntos. Y finalmente el examen,
va a tener una puntuación de 70 puntos. Ahí está. Mal escrito esto. Entonces, básicamente esa sería la distribución, con lo cual se llega a los 100 puntos. Naturalmente, acá ya no se va a evaluar el tema de la asistencia, porque la asistencia está implícita, puesto que ustedes tienen que cumplir cierta cantidad de asistencias para poder habilitarse al examen. Si no me equivoco, creo que es el 70%. ¿Está bien? ¿Qué les parece la forma de evaluación? Sí, de acuerdo, licenciado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, licenciado. Ya, antes de empezar en materia, quisiera mostrarles un poco el material que está en la plataforma. Bueno. Bueno, ustedes me imagino que tienen visualizado este módulo, ¿verdad? Módulo 9. Bien. Bueno, este link que dice material obligatorio es la presentación que ustedes la tienen, ¿sí? Esto que dice material obligatorio para imprimir, en realidad, esto es la misma presentación, no sé si la están viendo acá, pero en formato de impresión. Mucha gente le facilita imprimirse la presentación y tener para apuntar a un lado, ¿verdad? Tal vez es más cómodo para las personas, pero bueno, si les es más cómodo, bien, y si no, toman apuntes nomás en su cuaderno. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. después tienen los foros, ¿no? El primer foro y el segundo foro, que son los foros que están contemplados en la primera semana. Al finalizar la semana voy a subir el foro 3 y el foro 4, que son preguntas. Ustedes ya pueden ir viendo las preguntas que están acá. ¿No? Y luego tienen los videos, que es el material multimedia, para los días que no tenemos clases. Por decir, el día 13, que es mañana, tienen que ver estos 3 videos. Y el día jueves tienen que ver, creo que son 4 videos, ¿no? Están acá. Entonces también tienen los videos de la primera semana. Luego, quiero que vean esta parte, que es el material. Tenemos lecturas obligatorias, tenemos 2 lecturas que están acá, que sí tienen que leerlas. Y también tenemos un material complementario que vamos a hacer uso,
Les he puesto algunos prospectos, carátulas de prospectos de emisión de algunas empresas que están cotizando en bolsa. Después les he puesto algo de normativa que sí bastante importante. Por ejemplo, la ley del mercado de valores es la 1834. Tenemos también el libro 7 de la recopilación de normas que habla sobre calificaciones de riesgo. Tenemos el reglamento, la ley del mercado de valores y finalmente el reglamento interno de registro y operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores, que lo vamos a ir tocando a medida que vayamos avanzando en algunos aspectos muy puntuales. Entonces, básicamente es eso. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre el material. Sobre todo el material está de la primera semana. La presentación que ustedes ya la tienen es la presentación completa. No hay más. O sea, es la presentación de todo el módulo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto al material, a la plataforma? ¿Alguna pregunta? Licenciado, una consulta. El para imprimir igual está completa, ¿verdad? Sí. Ya, Es gracias. completo. Bueno, no es, si quieren la imprimen y si no, no. O sea, si no, siguen nomás la presentación que tienen y toman apuntes en otro lado. Es un tema de comodidad nada más. Bueno, como siempre, a ver, algunas recomendaciones. Por temas de normativa interna de la fundación, lastimosamente sí tienen que tener una asistencia mínima a las clases para habilitarse el examen. Generalmente las clases que doy en otros lados son libres, pero en este caso, por normas internas de la institución, no podemos hacerlo porque tienen que habilitarse para el examen. Pero es importante que asistan a las clases porque ustedes han debido darse cuenta que en el anterior módulo de matemática financiera, si no están en las clases, realmente uno se pierde. Van a ver ustedes que la presentación que ustedes tienen acá es la presentación de base del curso, ¿sí? Es lo más importante en términos de bibliografía. Esta es la base. Pero lo que ustedes tienen acá es un 30%, exageradamente, 35%, menos de la mitad de lo que es realmente el curso. Mucho de lo que se va a ver en el curso, ustedes van a tener que tomar apuntes, porque es lo que yo voy a hablar. Aquí simplemente van a ver algunas ideas, algunas pautas, pero la esencia va a estar básicamente en lo que yo voy a estar hablando. Entonces, yo realmente les recomiendo que tengan buenos apuntes, sobre todo para el tema de la evaluación. La evaluación no va a ser muy sencilla, porque ustedes van a tener una evaluación donde van a tener todo el material disponible. Entonces sería muy sencillo de su parte que yo les lance una pregunta y que ustedes se vayan a la presentación y la puedan copiar. Pero no va a ser tan así, ¿ya? Por eso es que necesito que tomen en serio la clase, tomen buenos apuntes, sobre todo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces empecemos. ¿Ya? Si no hay preguntas, podemos empezar la clase. ¿Ok? ¿Empezamos? ¿No hay preguntas? Bien. Vamos a empezar el curso con el punto número 1 que está en el programa de la agenda que tenemos preparado para el módulo, que es acerca del sistema financiero. Y cuando se habla de un sistema financiero, señores,
vamos a hacer hablar de un concepto un poquito más genérico, y vamos a hablar de lo que es un sistema antes de hablar de un sistema financiero. ¿Alguien me puede decir qué es un sistema? ¿Alguien me dice que es un sistema? Eso lo han debido ver seguramente en la universidad. Demasiado buenas noches. Es un conjunto de partes interconectadas que forman un todo. Ya, sí, es un conjunto de partes, sí. Esa es una buena aproximación a la definición de lo que es un sistema. Es un conjunto de partes. Ahí falta complementar de que es un conjunto de partes que interactúan, se interrelacionan entre sí, ¿verdad? Y finalmente tienen un objetivo común. Ese es un sistema, ¿no? Es un conjunto de partes que interactúan entre sí con un objetivo común. Y cuando hablamos de un sistema financiero, aplicando el concepto de sistema, podemos decir que también tiene un conjunto de partes, que las vamos a ver enseguida, y que van a interactuar para conseguir también un objetivo común. Por tanto, podemos decir que un sistema financiero está compuesto por 3 elementos esenciales, que los vamos a ir detallando uno a uno. El primer componente de un sistema financiero son los mercados financieros. Los mercados financieros, ¿sí? Enseguida vamos a ver de qué se tratan los mercados financieros. Luego tenemos a los activos financieros y finalmente a los intermediarios financieros. Van a ver ustedes, y lo voy a recalcar este concepto todos los días del sistema financiero, y vamos a ver por qué estamos partiendo de este concepto y cómo llegamos a la definición de lo que es el mercado de valores. Ya tenemos que partir de un concepto mucho más genérico, mucho más amplio de lo que es un sistema financiero para ir desmenuzando, para ir acercándonos a lo que es un concepto más específico y de lo que estamos hablando en este módulo de lo que es el mercado de valores. Entonces vayamos a ver uno a uno los componentes de un sistema financiero. Empecemos, señores, por lo que es un mercado financiero. Un mercado financiero, ¿alguien me puede decir qué es un mercado como tal? Un mercado es un lugar o espacio donde donde existe el encuentro entre un vendedor y un comprador. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? Un espacio o lugar donde se encuentran ofertantes y demandantes. Muy bien. En realidad, sí, ¿no? Un mercado en realidad es un espacio económico que puede ser físico o puede ser un lugar virtual, ¿verdad? Que reúne tanto oferentes como demandantes para realizar algún tipo de transacción. Esa es una definición genérica de lo que es un mercado, ¿verdad? ¿Sí? Es un espacio físico, es un espacio económico o virtual, donde reúne tanto oferentes como demandantes para realizar una transacción, sea con un bien, con un servicio, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando estamos hablando de mercados financieros, ya vamos un poquito afinando el tema de la definición. Decimos que un mercado financiero es un lugar o espacio donde existe el encuentro entre un vendedor y un comprador. Un mercado es un lugar o espacio económico que reúne tanto oferentes como demandantes para realizar una transacción, sea con un bien, con un servicio, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando estamos hablando de mercados financieros, ya vamos un poquito afinando el tema de la definición. Decimos que un mercado financiero
es un espacio económico que reúne oferentes, que en este caso son las entidades superavitarias de recursos, y también a su vez reúne demandantes, que son entidades deficitarias de recursos. En este caso estamos hablando de recursos financieros, ¿sí? Estos últimos están representados por medio de instrumentos financieros, que pueden ser títulos valores o cualquier tipo de activo financiero, para llevar a cabo una transacción. Bien, entonces, nuevamente, cuando hablamos de un mercado financiero, decimos que es un espacio económico que reúne a agentes superavitarios de recursos, que tienen excedentes de recursos, por un lado, que representa la oferta, y por otro lado, a los agentes demandantes de recursos o deficitarios de recursos, que representan la demanda. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones, señores, de los mercados financieros? ¿Cuáles son las funciones de los mercados financieros? Bien, rápidamente detallemos cuáles son estas funciones. Primero, dice, establece los mecanismos que posibilitan el contacto entre los participantes en una negociación. Entonces, establecen los mecanismos. Los mercados financieros tienen mecanismos para que se reúnan tanto oferentes como demandantes. Por ejemplo, no sé, pues, cuando hablamos de la banca tradicional, ¿cuáles serán los mecanismos que posibilitan el contacto entre oferentes y demandantes? ¿Alguien tiene alguna idea? Licenciado, ¿sería la captación y colocación de recursos económicos? Correcto. O sea, por un lado, por el lado de la oferta, ¿sí? Estaríamos hablando de los mecanismos de captación que tienen las entidades financieras para recolectar fondos, llámense cajas de ahorro, llámense cuentas corrientes, depósitos, etcétera, ¿no es cierto? Y desde un punto de vista de la demanda, los mecanismos se pueden traducir en los créditos de cualquier índole que ofrecen las entidades financieras, ¿verdad? Los créditos, pues el crédito de consumo, un crédito de vivienda, un crédito empresarial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos los mecanismos. Luego dice, fija los precios de los productos financieros en función a la oferta y la demanda. Los mercados financieros son un mercado que posibilitan la fijación de precios. Volvamos al ejemplo de la banca tradicional. ¿Cuál sería un mecanismo de fijación de precios? ¿Las tasas de interés? Correcto. El precio, básicamente, se traduce en un mercado financiero en lo que es una tasa de interés, ¿verdad? Una tasa de interés. Correcto, ¿no? Por ejemplo... No puedes ver solo a esa persona. Hola, ma. Durmiendo. Hay una persona que creo que tiene su micrófono que no está silenciado. Mami, ¿podrías enseñar algún día cómo escribir rápido? Práctica. ¿Sandra? Práctica, hijita.
Es Vilman con su micrófono prendido. No, está apagado, está apagado. No, disculpa, era el mío. Bueno. Bien. Entonces estábamos hablando de los precios, ¿verdad? Por ejemplo, en una captación de depósitos a través de un depósito a plazo fijo, ¿cómo se traduce esta fijación de precios? Mediante la tasa de interés, el tiempo que lo va a dejar el depósito a plazo fijo. Correcto, a través de la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen excedentes de recursos, ¿qué hace la gente habitualmente? Acude, ¿dónde? A una entidad financiera, ¿verdad? Una entidad financiera y ve qué le ofrece, qué productos le puede ofrecer en términos de, por ejemplo, un depósito a plazo fijo, en función a las necesidades de inversión de los clientes, al plazo, la moneda, y el banco o la entidad financiera le ofrecerá un determinado producto, que puede ser un depósito a plazo fijo, con ciertas características. Si el cliente no está satisfecho, entonces, ¿qué hará? Buscará otra entidad financiera que le convenza más, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente todo esto está en función al nivel de riesgo que la persona vaya a asumir. Hay entidades financieras que ofrecen también una tasa de interés bastante elevada, pero también me imagino con un componente mayor de riesgo, ¿verdad? Bien. Luego, dice, otra de las funciones de los mercados financieros es la de proporcionar liquidez de los activos financieros. Proporcionar liquidez. Entonces, acá podemos seguir con el ejemplo tradicional que estamos viendo de la banca tradicional. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, constituyen un depósito a plazo fijo en una entidad financiera y este depósito a plazo fijo tiene determinadas características? Por ejemplo, tiene un plazo de 2 años y está constituido de una tasa del 5%. Al cabo del primer año, ustedes requieren contar con la liquidez que han invertido en ese depósito a plazo fijo. ¿Qué podrán hacer los que trabajan en entidades financieras? Dice, la pregunta podría repetir, por favor. Ustedes han constituido un depósito a plazo fijo, ¿ya? A 2 años plazo, con una tasa de interés del 5%. Transcurre el primer año y ustedes, por cualquier contingencia, no sé, pues, pongamos un ejemplo un poquito crítico, pero que puede suceder en la vida real. Tienen un pariente con una enfermedad y necesitan contar con los recursos porque se ha presentado esa contingencia. Sin embargo, ustedes saben que esos recursos están invertidos en un depósito a plazo fijo. Como su nombre dice, es un depósito que está fijo a determinado tiempo. ¿Qué pueden hacer ustedes? Saben que tienen ese DPF y todavía les resta 1 año. ¿Qué podrán hacer? Bueno, dice, se podría pedir una cancelación anticipada, ¿no? Que generalmente, y suele pasar esta situación en las entidades financieras. Obviamente que hay condiciones, ¿no? Para una cancelación anticipada, o bien se pierde los intereses generados, no se paga el interés que se había negociado en un principio. Esa sería la salida, ¿no? O directamente llevar al mercado de valores donde se pueda negociar, pero generalmente el cliente, como está necesitado, opta, ¿no? Por lo que ya le había mencionado, la pérdida de los intereses. O tal vez también transferir el DPF a otra persona. Sí, bueno, básicamente esa es la salida, ¿no? Pero, a ver, aquí hay un detalle. Ustedes que trabajan en
entidades financieras tienen que saber, por ejemplo, que no todos los depósitos a plazo fijo se pueden redimir. ¿Qué significa redimir? Es decir, cancelar anticipadamente, ¿verdad? Hasta el día que haya transcurrido. Existe un tema en la norma que nos dice que los depósitos a plazo fijo, que son constituidos a plazos mayores a un año, es decir, a mayores a 360 días, no son redimibles. ¿Sí? En otras palabras, el banco no tiene la obligación de devolverle su capital y los intereses. Hay algunos bancos, como dice su compañera, que sí, evidentemente, negocian con el banco y pueden llegar a un acuerdo, de repente perder algo de los intereses, qué sé yo, negocian, llegan a un acuerdo y se les hace la devolución anticipada del capital y algo de los intereses, me imagino. Sí se da el caso, pero el banco no está en la obligación de hacer eso, porque la norma, el reglamento de depósitos a plazo fijo nos dice justamente lo que les acabo de decir. Aquellos DPFs que son constituidos a plazos mayores a un año, el banco, la entidad financiera en este caso, no tiene la obligación de redimirlos. Si hubiese sido el caso de que el depósito a plazo fijo hubiese sido menor a 360 días, ahí el cliente va con la norma y puede hacer la cancelación anticipada en cualquier momento del tiempo y la entidad financiera está en la obligación de devolverle su capital más los intereses. Bueno, hasta determinada fecha. Pero en el ejemplo que yo les pongo es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque el DPF se lo ha constituido a un plazo mayor, en este caso 2 años. Entonces estamos en el tema de que la entidad financiera no tiene la obligación de hacer la cancelación anticipada. Entonces, justamente lo que decía su compañero es correcto. Tenemos dos alternativas ahí. Uno, puede ser que la persona encuentre un comprador de forma particular, privada, y transfiere el DPF. Se realiza en este caso un cambio de titularidad del depósito a plazo fijo y puede pactar internamente el precio, convenir un precio y que ya internamente las partes liquiden la operación, ¿no? Y obviamente en este caso el depósito a plazo fijo va a pasar a manos de otro titular cuya persona va a ser el nuevo titular y llegado el vencimiento del depósito a plazo fijo va a ser el nuevo tenedor, el nuevo, en este caso, acreedor del DPF y tendrá toda la facultad de acercarse a la entidad financiera y cobrar. Ese es un caso que no se da mucho, pero podría darse. Pero lo que pueden hacer ustedes alternativamente, ya que están pasando este curso de mercado de valores, es que ustedes pueden acudir al mercado bursátil o mercado de valores. En este caso, lo que tienen que hacer es acudir a una agencia de bolsa. Entonces, van a una agencia de bolsa y pueden hacer cotizar el DPF para su posterior negociación. ¿Sí? Y en ese caso, la agencia de bolsa se encargará de hacerles la cotización y si ustedes están de acuerdo en la cotización, se procede a la venta en bolsa y ustedes van a recibir sus recursos anticipadamente. Sí, esa es una salida, es una alternativa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Dice, consultita, para hacer esa negociación de ese depósito a plazo fijo, es evidente, ¿no? Lo que usted ha indicado hace un momento atrás, que a partir de un año no se puede hacer la negociación. Sin embargo, para que nosotros, sí, exacto. Sin embargo, para que nosotros vayamos a hacer la negociación a un mercado bursátil, ¿cuáles serían los requisitos? Bueno, los requisitos básicamente son que la entidad financiera esté inscrita en bolsa y cuyos DPFs también sean inscritos en bolsa. ¿Sí? Por ejemplo, tengo entendido que todos los bancos están inscritos en bolsa
y sus valores, en este caso sus DPFs, también son sujetos al registro en bolsa. En el caso de, de cooperativas, solamente hay una cooperativa actualmente que cotiza en bolsa, que es la cooperativa Jesús Nazareno, nada más. Pues básicamente esos serían los requisitos, ¿no? No hay mayor complicación, simplemente que la entidad en la cual ustedes hayan abierto el DPF esté inscrita en bolsa. Como les digo, todos los bancos básicamente están inscritos en bolsa y una sola cooperativa, y después ya no hay ninguna limitación. Ahí ustedes tendrán que acudir a una agencia de bolsa, que vamos a ver más adelante. Hay 12 agencias de bolsa en el mercado que están reguladas y autorizadas por ASFI, y ustedes ya tendrán que elegir con cuál agencia trabajar, cuál es su agencia de preferencia, y bueno, ya negociar el título valor. ¿Está bien? ¿Respondió a tu consulta? Sí, gracias, Liz. ¿Alguna otra Dice, pregunta? en cuanto a la efectividad, o sea, si necesito el dinero hoy mismo, ¿se puede hacer el trámite en el día? En general, ese trámite de negociación en bolsa tarda, depende, yo te diría la respuesta, depende un poquito de los procesos y de la agilidad que tenga la agencia de bolsa. Si es una agencia de bolsa que es bastante ágil, proactiva, no debería tardar más de un par de días, exageradamente una semana, ¿no? Ahora, un tema importante también, no se olviden que estamos hablando de un mercado, ¿no? Y al momento ustedes de negociar el DPF, están sujetos a las condiciones del mercado. Puede ser que en un momento ilíquido, ustedes salgan a vender el DPF y realmente estén en una coyuntura muy desfavorable para ustedes y puedan inclusive, un caso extremo les digo, perder algo del capital. Es muy probable. O, por el contrario, puede darse un caso en que estemos en una coyuntura muy líquida, haya muchos inversionistas que estén interesados en el papel, en el DPF, y que ese DPF se negocie en condiciones muy favorables para ustedes y realicen inclusive una ganancia de capital, ¿no? Entonces, sí están sujetos, sí es importante mencionar eso, a las condiciones de mercado al momento de realizar la venta. Términos de tiempo, como te decía, bueno, depende de eso también, porque puede ser que la agencia sea muy diligente, abra la cuenta, etcétera, etcétera, pero que no encuentre el comprador en el mercado, porque el mercado está seco. Entonces, ya mucho no va a depender ahí de la agencia, sino de cómo esté comportándose el mercado, ¿no? Pero en una coyuntura normal, te diría, entre 3 días, 4 exageradamente, una semana como máximo. ¿Sí? Ok, gracias, Luisa. Bien, entonces, vi con buenos ejemplos el tema de que los mercados financieros proporcionan liquidez a los activos financieros, ¿verdad? Luego, otro de las funciones importantes de los mercados financieros es que permiten reducir los costos de intermediación. Costos de intermediación. Y aquí yo les voy a hacer un ejemplo un poquito extremo, pero que sirve para entender este concepto. Vamos a suponer que existe un mundo donde no existen intermediarios, ¿verdad? No hay intermediarios de ningún tipo, ¿ya? Ese es el primer supuesto. Luego, ustedes, por ejemplo, ustedes tienen una idea brillante sobre una idea de negocio, sobre un negocio que vayan a implementar en el mercado. Recuerden que no hay intermediarios financieros, por tanto, el tema de acceder a una fuente de financiamiento, ahí está anulada. Ustedes tienen una idea brillante de negocio y que la quieren ejecutar. Entonces, casi como todos los emprendedores que tenemos, que sufren, es básicamente la falta de financiamiento, ¿no es cierto? Entonces, ustedes lo que tienen es una idea. Entonces, tratan de vender esa idea para conseguir
algo de financiamiento y poder implementar esa idea de negocio. ¿Qué es lo que hacen habitualmente? ¿Qué podrían hacer? Recuerden que no hay entidades financieras. Préstamos de cercanos, podría ser. Correcto. Para Lo que, inflarlo. generalmente cuando pasa esto y ustedes tienen una idea brillante, lo que recurren generalmente es a familiares, ¿verdad? Para prestarse dinero, ¿no? Pero generalmente este es un tema un poquito delicado. Muchos familiares evitan prestar dinero unos a otros por un tema de mantener buenas relaciones, qué sé yo, y evitan hacer negocios entre familia, generalmente no es una regla. Y es muy usual que esta fuente de financiamiento también sea un poco difícil de acceder. Por tanto, ¿qué les queda? Buscar un socio, por así decirlo, que pueda, que nosotros aportemos con la idea y el otro con el capital. ¿Sí? Buscar socios o, en definitiva, salir a buscar otras fuentes de financiamiento, como vendiendo la idea, ¿verdad? Vendiendo la idea. Entonces tendrán que ir a tocar puertas y, bueno, naturalmente lo que pasa en estos casos es que como la gente no los conoce, es que el financiamiento se encarece mucho, ¿verdad? El financiamiento se encarece mucho. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Por el riesgo. Exactamente. Yo estoy asumiendo un mayor componente de riesgo. ¿No? El inversionista, en este caso, el que va a poner la plata, está asumiendo un componente de riesgo alto. ¿Por qué? Porque no los conoce, la idea es nueva, etcétera, etcétera. Y por tanto, el retorno que va a exigir ese inversionista o ese prestamista también debería ser mayor, ¿verdad? Por tanto, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que en un mundo donde no existen intermediarios, justamente los costos de intermediación son altos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, estamos en un mundo donde sí existen intermediarios. Sí existen intermediarios y están creados para estos fines. Por tanto, un mercado financiero permite esta reducción de costos de intermediación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se da esa reducción de costos? Porque no es la única entidad que ofrece ese servicio, hay varios que le hacen competencia. Exactamente, hay una competencia porque hay varios intermediarios que están con el mismo objetivo. Uno, dos, dentro de las entidades financieras existen gente que está evaluando el riesgo, ¿verdad? Están contratados para tal efecto, ¿sí? Por tanto, esos costos también se diluyen, se disipan en el tiempo, ¿verdad? Y, por otro lado, que también estas entidades financieras trabajan bajo el concepto de economías de escala, ¿no? Entonces, todo eso hace que los costos de intermediación tiendan a bajar, ¿sí? Entonces, noten que en un mercado financiero tenemos los mecanismos, la fijación de precios, la liquidez y la reducción de costos de intermediación. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta?
Perdón, ¿se nota lo que yo estoy dibujando acá? Sí, licen. Entre paréntesis, ¿sí? Sí, le dicen. Ya, muy bien. Es un poco incómodo, pero bueno. Bien, sigamos. Bien, veamos ahora, señores, cuál es la clasificación que tenemos de los mercados financieros. Esta es una clasificación muy académica, muy tradicional que se da a los mercados financieros. Y tenemos la siguiente clasificación. Tenemos para empezar el mercado de dinero. El mercado de dinero, luego tenemos el mercado de capitales y finalmente el mercado de derivados. Cuando hablamos del mercado de dinero, señores, en este curso vamos a hacer referencia a aquellos que se caracteriza porque en aquellos mercados se negocian instrumentos de corto plazo. ¿Sí? De corto plazo. ¿Y qué es corto plazo para nosotros? En este curso, corto plazo son títulos valores que se negocian con plazos menores a un año. Menores a un año. En nuestro tipo de mercado se negocian instrumentos que son generalmente líquidos y generalmente son sustitutivos del dinero. ¿Qué ejemplos podemos mencionar acá? Ejemplos de instrumentos que se negocian en el mercado de dinero. ¿Alguien puede mencionar algo? Pueden ser los depósitos a plazo fijo, que son de corto plazo, los que son menores a un año. Letras de cambio, dicen. ¿Sí? Las letras en general. Los Letras bonos, de cambio, letras del Tesoro, letras del Banco Central, etcétera, etcétera. Los bonos no. Vamos a ver más adelante que los bonos generalmente son instrumentos de largo plazo. ¿Ya? Luego tenemos los pagarés. Pagarés también son instrumentos de corto plazo. Bueno, básicamente esos, y hay otro tipo de operaciones que son muy habituales en nuestro mercado, que son las famosas operaciones de reporto. ¿Por qué corto plazo? Porque estas operaciones van hasta 45 días. ¿Ya? Básicamente podríamos dar estos ejemplos en lo que son mercados de dinero, instrumentos que se negocian de corto plazo. Ahorita hagan un acto de buena fe y créanme que es una operación de reporto, que la vamos a ver más adelante, créanme, tenemos una lámina para explicar que es una operación de reporto, pero hasta ahora quédense que es una operación de corto plazo. ¿Ya? De corto plazo los reportos van hasta 45 días. Bien. Entonces, ya saben, mercado de dinero, aquellos instrumentos que se negocian de corto plazo, y para nosotros, corto plazo es menor a un año. Bien, luego tenemos el mercado de capitales, que es un mercado en el que se negocian instrumentos de largo plazo. ¿Y qué es largo plazo para nosotros? Para este curso, efectos de largo plazo son títulos que se negocian con plazos mayores a un año. Naturalmente, cuando uno invierte a plazos mayores, generalmente tienen un componente mayor de riesgo. No es lo mismo invertir en un depósito a plazo fijo que le quedan 3 meses, ¿verdad? Saben que es casi líquido, versus un DPF de 5 o 6 años plazo.
cuál tendrá mayor componente de riesgo? El que de mayor tiempo. El de mayor plazo, ¿verdad? ¿Qué ejemplos podemos dar acá? De PEFs de largo plazo. Aquí sí tenemos los bonos. Bonos de toda índole. Ya vamos a ver más adelante en extenso cuando hablemos de instrumentos que se negocian en bolsa, pero aquí, por ejemplo, para mencionarles, tenemos los bonos corporativos, tenemos los bonos municipales, los bonos del tesoro, los bonos bancarios, los bonos participativos, entre otros. Después, otro tipo de instrumentos de largo plazo, tenemos los valores de titularización. ¿Ok? Entre otros. Hay más, pero creería que son los más representativos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Una pregunta? ¿Seguimos? Sí, Bueno, licenciado. finalmente tenemos la última clasificación, que es el mercado de derivados. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna noción o ha visto en la universidad qué es un mercado de derivados? ¿Vieron en la universidad algo? Licenciado, en este caso se manejan los contratos o instrumentos financieros, en este caso, que es de forma física o puede ser virtual. Estos son negociables en bolsa y extrabursátiles, que es más dedicado a la parte del comercio, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver específicamente qué tipo de instrumentos se negocian acá. Pero la naturaleza de un mercado de derivados, obviamente es un mercado en el que se negocian, como su nombre dice, instrumentos derivados. Instrumentos derivados que básicamente son contratos financieros, ¿ya? Son contratos financieros cuyas condiciones se fijan al momento del acuerdo. Sin embargo, que deben ser ejecutadas en una fecha futura. ¿Sí? ¿Se entiende? Son contratos de naturaleza financiera cuyas condiciones se fijan ahora para ser ejecutadas en el futuro. ¿Qué se negocian? Se negocian instrumentos derivados. Instrumentos derivados. ¿Y qué es un instrumento derivado? Pueden tomar nota. Un instrumento derivado es un contrato en los cuales las partes se comprometen a comprar o vender en una fecha futura. Es un contrato en los cuales las partes se comprometen a comprar o vender en una fecha futura un determinado activo, a un valor que se fija al momento de la negociación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como su nombre dice, instrumentos derivados.
por qué derivados? Porque su valor depende de un activo. O deriva de un activo. Este activo generalmente se conoce como activo subyacente. Activo subyacente. Entonces, básicamente esa es la naturaleza de un mercado de derivados. En un mercado de derivados, señores, se negocian 4 tipos de instrumentos. Se negocian 4 tipos de instrumentos. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se acuerda? ¿Sería el leasing financiero, licenciado? No. Se negocian 4 tipos de instrumentos financieros. Tenemos los forwards, los futuros, los swaps y las opciones. ¿Sí? ¿Alguien ha visto esto en la universidad? ¿O ha leído algo? Personalmente no, Liz. Bueno, entonces ya están aprendiendo que en un mercado de derivados se negocian 4 tipos de instrumentos. Los forwards, los futuros, los swaps y las opciones. Entonces, recapitulando, ¿qué es un mercado de derivados? Es un mercado en el cual se negocian contratos financieros cuyas condiciones se pactan ahora y que deben ser ejecutadas en una fecha futura, ¿no? Se negocian instrumentos derivados. Bien, entonces vayamos a desarrollar rápidamente cada uno de estos conceptos. ¿Qué es un forward? Permítame, voy a apoyarme en un curso que di. Esto por si acaso no está en la presentación, pero sería bueno que lo apunten. ¿Están viendo la pantalla? Sí, licenciado, está viendo un documento. Bien. ¿Qué es un forward? Un contrato forward es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo
en una fecha futura a un precio pactado en el momento presente. ¿Sí? Repito, es un contrato a plazo, perdón, es un acuerdo entre partes para comprar o vender un activo o mercancía en una fecha futura a un precio pactado en el momento presente. ¿Cuáles son las características de un... ¿Puede volver a repetir? Está ahí en la presentación, no sé si la están viendo. Lice, no estamos viendo la presentación. Se ve ¿Qué están viendo la ahorita? carpeta. La Se ven las carpeta carpetas. Unas carpetas. con varias presentaciones. A ver. Ahora están viendo la carpeta, ¿verdad? Exacto. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, Liz, Sí, se ve la Lice. presentación. Ya. Entonces, nuevamente, un forward es un contrato forward o a plazo es un contrato entre dos partes para comprar o vender un activo o mercancía en una fecha futura a un precio pactado en el presente. ¿Sí? Si quieren pueden sacarle ahí un screenshot o hacer una foto o algo. ¿Cuáles son las características de un forward? La principal característica es que se realizan fuera de bolsa, lo que llamamos nosotros en la jerga financiera over the counter o OTC. ¿Sí? Son contratos que se realizan fuera de bolsa. Naturalmente, por ser realizados fuera de bolsa, existe un componente de riesgo. Existe un componente de riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Hay un riesgo de liquidez, riesgo de crédito y riesgo legal. ¿Sí? Y otra de las características es que son contratos hechos a medida, entre partes. Contratos hechos a medida entre partes. Si ustedes se dan cuenta, y haciendo un paréntesis, ustedes hacen de repente sin darse cuenta este tipo de contratos. ¿Verdad? Pónganse un ejemplo muy de casa, si ustedes quieren. El hecho de ustedes pactar, por ejemplo, no sé, pues, ustedes se ha puesto de moda las ventas por internet. Ven una prenda que les gusta, ustedes pactan la compra con el vendedor para que sea entregada de aquí, por decir, a una semana, ¿no? Pero ustedes están pactando las condiciones del precio y del producto, y la entrega la están pactando de aquí a N días, ¿verdad? Ustedes sin darse cuenta han hecho un contrato forward. Implícitamente hay un contrato ahí. Es un contrato entre partes, es un contrato que se realiza fuera de bolsa, es un contrato hecho a medida, ¿sí? Sin embargo, como les decía, hay mucho componente de riesgo. Riesgo de liquidez, puesto que no poseen un mercado secundario. Riesgo de crédito, es decir, riesgo de contraparte, ¿verdad? ¿Por qué riesgo de contraparte? Puede darse el caso en que llegado el momento de la ejecución del contrato, cualquiera de las partes se eche para atrás y se desentienda de la transacción. Como no es un mercado regulado, no es un mercado que está hecho en bolsa, por tanto, el cumplimiento de estos compromisos es un poco más complicado.
¿verdad? Justamente por esa naturaleza. Y como su nombre dice, son contratos hechos a medida. Esas son las características de un forward. ¿Una pregunta? Entonces, licenciado, si hay o existe un incumplimiento en este contrato, ¿no hay caso pasar a un proceso legal para exigir? Puede darse caso, si tú tienes algún compromiso firmado, un papel, algo, bueno, puedes iniciar algún proceso, una acción legal, pero de repente la acción legal, no sé, pues tal vez por la naturaleza del contrato se haga más cara que el contrato como tal. Lo puedes hacer, pero en muchos casos, como les decía, son contratos simplemente verbales. No hay algo, digamos, algún compromiso firmado. Entonces, justamente por esa naturaleza, se hace más difícil su ejecución, ¿no? O sea, como les decía, el componente de riesgo es muy alto, porque cualquiera de las partes se puede echar para atrás. Como que se pasa en la vida real, ¿verdad? Pero existe este tipo de contratos. Esos son los famosos contratos forwards, ¿sí? Contratos forwards, por ejemplo, se dan ya en el ámbito financiero, por ejemplo, con monedas, ¿no? Establecer tipos de cambio, pactar tipos de cambio ahora para ser cumplidos en fechas futuras. Por ejemplo, pactar un tipo de cambio, fijar un tipo de cambio, ¿no? Y eso es para evitar que, no sé, pues tal vez el tipo de cambio de repente se mueva en el futuro, pero ustedes ya lo están pactando ahora, ¿no? Eso es. Luego tenemos los futuros. Los futuros. Un contrato a futuro es un acuerdo negociado en un mercado organizado. Esa es la principal característica, ¿sí? Es un acuerdo negociado en un mercado organizado. Que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores en una fecha futura, pero con un precio establecido de antemano. Entonces, si ustedes ven la definición respecto a un forward, es básicamente muy similar, pero la diferencia radica en ¿qué? En que a diferencia del forward, un futuro sí se negocia ¿dónde? En un mercado organizado, ¿sí? Se negocia en una bolsa. A diferencia del forward, los futuros se negocian en mercados organizados o en bolsas. ¿Cuáles son las características de un futuro? Entonces, como les decía, son instrumentos que se negocian en una bolsa. Luego, son contratos estándar. Son contratos estándar. Aquí vamos a ver un cuadrito donde está la diferencia entre los forwards y futuros. Los futuros son negociados en bolsa, son contratos estándar. El riesgo de crédito es bajo. El riesgo de crédito es bajo. Y una de las características más importantes es que son contratos simétricos. Son contratos simétricos. ¿Sí? Voy a explicar lo que son contratos simétricos. Pero se entiende, señores, la diferencia entre un forward y un futuro.
este cuadro lo puedo resumir muy bien. Fíjense, en el caso de los forwards, son contratos privados entre partes, son contratos hechos a medida, ¿no? Entre las características más importantes, tienen un alto riesgo de crédito, y en el caso de los futuros, son contratos entre partes, pero que se negocian en bolsa, son contratos estándar, no son a medida, son contratos estándar, son liquidados diariamente, el riesgo de crédito es bajo, y son contratos simétricos. ¿Qué significa que sean contratos simétricos? Fíjense, pongamos un ejemplo acá. Esta es la simetría que se ve en un contrato forward. También los forwards son contratos simétricos, ¿ya? Pero fíjense, pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo de una panadería. ¿Cuál es la principal materia prima de un panadero? La harina. La harina, ¿verdad? La harina. Entonces, lo que va a hacer este panadero es fijar el precio de la harina a futuro. Pero lo va a fijar ahora. ¿Sí? Entonces, supongamos que el panadero pacta con el molino es quien va a proporcionar la harina, y le va a decir, ok, véndeme harina de aquí a 6 meses, es decir, va a pactar el precio de la harina a 6 meses, pongamos un precio de referencia. Voy a inventar, ¿cuánto está el quintal de harina? No tengo mucha idea aquí. No sé, ¿cuánto quieren acá? Voy a inventar. 350. Ya. 350 bolivianos. Ese es el precio promedio, ¿no? 350, si no me equivoco. Por quintal, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, lo que está haciendo el panadero es decir, ok, yo el proyecto de aquí a 6 meses, que voy a tener una buena producción, voy a vender harto y voy a fijar el precio del quintal de harina ahora para comprarlo de aquí a 6 meses. ¿En cuánto? En 350 bolivianos por quintal. ¿Sí? Llegan a ese acuerdo el panadero con el molino y llega el día de la ejecución del contrato. Llegan los 6 meses y justo, veamos un ejemplo, supongamos que el precio justo al cabo de los 6 meses está en 400 bolivianos por quintal. Entonces, fíjense que acá, al llegado el momento de la ejecución del contrato, ustedes han fijado un precio de referencia ¿de cuánto? 350. 350 bolivianos por quintal. ¿Ya? Vamos a poner, para hacerlo simple el ejercicio, un quintal. ¿Ya? Esto multiplíquelo por la cantidad que quieran. Da lo mismo. Pero llegado el momento, en 6 meses, en el momento de la ejecución del contrato, noten que el precio del quintal está en 400. El panadero ha fijado un precio de 350 bolivianos por quintal. ¿Quién se está beneficiando en este caso? El panadero. El panadero, ¿por qué?
porque está comprando a menos precio en el momento que se va a ejecutar el contrato. Correcto, está comprando en 350 algo que en el mercado está costando 400, ¿verdad? Entonces está ejecutando o está cumpliendo su forward, ¿verdad? Sí. Entonces noten que a medida que los precios aumentan, hay una ganancia por cuenta del panadero, ¿verdad? Fíjense, si el precio del quintal de la harina se dispara a 1.000 bolivianos, las ganancias también se disparan, ¿verdad? Sí. Porque el panadero va a hacer respetar su acuerdo de comprar en 350 algo que en el mercado vale mucho más. Pongamos el caso extremo. Supongamos que el precio del quintal de la harina está en 200 bolivianos por quintal. ¿Qué va a pasar en este caso? Como los precios han bajado, ¿quién está asumiendo la pérdida? El panadero. También el panadero. ¿Por qué? Porque va a tener que comprar algo en 350, lo que en el mercado puede conseguir en 200, ¿verdad? Por tanto, esa es la naturaleza de lo que es un contrato simétrico. Lo propio pasa en los forwards. La diferencia está en que los forwards se negocian en bolsa y que son contratos que son ya estándar, es decir, por cierta, voy a poner el mismo ejemplo de la harina, son por cierta cantidad de quintales, por decir. Digamos 100 quintales mínimamente. En este caso el forward es un contrato a medida y se pactan condiciones a medida de las partes, ¿no? Pero fíjense que la naturaleza de los contratos acá, tanto en los forwards como en los futuros, es que son simétricos. ¿Por qué simétricos, señores? ¿Por qué serán simétricos? ¿Porque no son iguales, licenciado? No, más bien, justamente, si se dan cuenta en el gráfico, la simetría está en que las ganancias, como las pérdidas, pueden ser infinitas. ¿Verdad? Y en esencia, este es un juego de suma cero. Porque lo que alguien está ganando, en contrapartida, es la otra contraparte está perdiendo. En este caso, si el precio estaba en 400, esos 50 que ha ganado por quintal de harina el panadero, son los 50 que está perdiendo el molino, ¿verdad? A eso se refiere la simetría. Es que alguien gana y el otro pierde. En la misma magnitud. Sí. ¿Correcto? Entonces, tanto los contratos forwards como futuros son contratos simétricos. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Se entiende el ejemplo? Dice, ¿no sería la formalidad que se da? La formalidad, por ejemplo, en el otro se puede firmar entre una persona y el otro se tiene que ir a una bolsa, decían, ¿no es cierto? Sí. Y viéndolo desde ese ángulo, viendo las características, sería por la formalidad, tal vez. No, la simetría se refiere al hecho de que, para empezar, que las ganancias o pérdidas en este tipo de contratos pueden ser infinitas, uno, y dos, por el hecho de que la ganancia de uno representa la pérdida del otro, ¿no? Esa es la simetría. ¿Ya? Vamos a ver más adelante, por ejemplo, en las opciones, que es el otro tipo de instrumentos que se negocian en estos mercados derivados, son contratos asimétricos. Vamos a ver por qué, más adelante.
Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Esto dicen, generalmente creo que pasa en el caso de Santa Cruz, que compran, ¿no?, la soya y el trigo en campo. Y me parece que definen el precio a futuro, al momento de la cosecha, ¿no? Correcto, correcto. O sea, se utiliza mucho esto en el tema de la agroindustria, sobre todo. Sin embargo, en nuestro país, por ejemplo, ya les voy adelantando que no tenemos un mercado de derivados desarrollado porque no tenemos la normativa que lo regule. Sí, en otros países existe. Si bien existen acá, pueden existir forwards, eso sí, no hay ninguna limitación porque es un contrato entre partes, como usted dice, en el oriente se ve mucho de esto, ¿no? Fijan ya contratos a futuro de la soya, del maíz, etcétera, etcétera, pero son contratos a medida y son contratos entre partes, entonces estamos hablando naturalmente de forwards. Un contrato de futuros, es decir, un contrato donde se negocian ya este tipo de contratos en bolsas organizadas, en nuestro país todavía no lo tenemos. No está desarrollado. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. En Bolivia no hay todavía un mercado de futuros establecido. Lo mismo, pero pasó en el año, si no me equivoco, era el 2013, era en Oruro el boom de la quinoa, donde los precios estaban súper elevados y había tanta producción que posteriormente había disminuido los precios, ¿no? Y justamente habían comprado también en campo, donde ya ha habido una pérdida por parte del comprador y el productor, digamos, ha salido ganando en un tiempo, pero después ya ha disminuido drásticamente el precio de la quinoa. Es justamente es lo que les expliqué, la característica de la simetría, ¿no? Que tiene este tipo de contratos. Lo que alguien está ganando, el otro está perdiendo, ¿no? Generalmente este tipo de instrumentos se utilizan generalmente para mitigar ciertos riesgos. En este caso puede ser la subida de algún precio. En el caso de las monedas, para ya asegurarse un tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Pero, como pueden ver en los gráficos, las ganancias o pérdidas pueden ser ilimitadas, ¿verdad? Justamente para evitar eso, vamos a ver más adelante las opciones donde estas pérdidas y estas ganancias se acotan. Es decir, se mitiga ese riesgo. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta más? Bueno, no nos detengamos mucho acá. No es un curso de derivados, simplemente lo tenemos que ver de refilón. Bien. Luego tenemos los swaps, rápidamente. Un swap es un acuerdo entre dos compañías para intercambiar flujos de caja futuro. ¿Ya? Es un acuerdo entre dos compañías para intercambiar flujos de caja futuro. Esa es la característica esencial. Se intercambian flujos de caja en el futuro. ¿Ya? Este acuerdo define las fechas, cuando los flujos de caja serán pagados y la forma en la cual serán calculados. ¿Ya? Es un intercambio de flujos en el futuro. Rápidamente. Rápidamente les explico. El swap más común que se conoce en el ámbito financiero es el swap de tasa de interés. Se llama en inglés IRS. Swap de tasa de interés, o en inglés Interest Rate Swap. Este swap de tasa de interés
combina flujos de tasa fija versus flujos de tasa flotante. ¿Sí? Se intercambian tasas fijas con tasas flotantes. Flujos con tasa fija versus flujos con tasa flotante. Este tipo de swap se llama swap de tasa de interés o interest rate swap. Se llama también, es un swap más común, llamado también swap plain vanilla. ¿Sí? Entonces lo que es básicamente es intercambiar flujos de tasa fija con tasa flotante. La tasa flotante más utilizada en este tipo de swap es la tasa LIBOR, generalmente. ¿Saben qué es la tasa LIBOR? La tasa LIBOR es una tasa de referencia. Es una tasa de referencia que viene de sus siglas de sus siglas en inglés, London Interbanking Offered Rate. ¿Ya? Han debido escuchar muchos hablar de la tasa LIBOR. Es una tasa de LIBOR. La tasa LIBOR es una tasa de referencia a nivel mundial, que es una tasa que se mueve todos los días. Tenemos tasa LIBOR a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, etc. Es una tasa que se mueve todos los días y uno lo puede pactar ahora, de aquí a cierto tiempo. ¿Ya? La tasa LIBOR cobra su relevancia porque era la tasa que, a la cual se prestaban unos bancos a otros en el mercado londinense. Pero a medida del tiempo, esta tasa fue cobrando más relevancia a nivel internacional y se convirtió en una tasa flotante o una tasa variable a nivel ya mundial. Bien, bueno, ese es el swap. Rápidamente, no voy a hacer mucho hincapié en eso. Y quiero ver con ustedes las opciones, que es el cuarto tipo de instrumento que se negocia en un mercado de derivados. Ya estamos a las 9:15, ¿no? Aquí tenemos que terminar esto. Creo que es hasta las 9. Sí, listen. Ya les estoy robando 15 minutos. ¿Me permiten unos 10 más? ¿Sí? Claro que sí. Para terminar esta idea de las opciones. Bueno, ese tipo es el cuarto instrumento que se negocia en un mercado de derivados. Y la definición es la siguiente. Las opciones, dice, las opciones son instrumentos financieros que entregan el derecho, pero no la obligación de entrar en una operación en el futuro sobre un activo subyacente o un contrato futuro. ¿Se entiende? Entregan el derecho, pero uno no está obligado a entrar en una operación. En otras palabras, el tenedor de la opción tiene que ejercer su derecho por obligación, como en un contrato forward o futuro. Perdón, en otras palabras, el tenedor no tiene que ejercer su derecho por obligación. Puede hacerlo, pero no está obligado a hacerlo. ¿Ya? Entonces, para que entiendan la diferencia con un forward o un futuro, en el caso de los forwards o futuro, las partes estaban obligadas a ejecutar el contrato, ¿verdad? Tanto el comprador como el vendedor. ¿Sí? En el caso de la opción, el que compra la opción no tiene la obligación de ejecutarla. Tiene el derecho, mas no la obligación.
¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre un forward y un futuro? En el caso de la opción, uno compra la opción para ver si le conviene o no ejecutar esa opción, pero no está obligada a hacerlo. Mientras que en los contratos de forwards o los futuros, sí las partes están obligadas a ejecutarlas. ¿Sí? A diferencia de ¿cuáles son las características? A diferencia de los forwards y futuros o los swaps, en este caso, son contratos que son asimétricos. Asimétricos. ¿Se acuerdan en el caso de los forwards y los futuros? Eran contratos simétricos, ¿verdad? Luego, para adquirir el derecho, se paga una prima. Se paga una prima. Tenemos opciones call, que son opciones de compra, y las opciones put, que son opciones de venta. Dicen, el comprador posee el derecho de ejercitar la opción si lo desea, y por este derecho paga una prima. Entonces, en este caso, podemos deducir que en el caso de las opciones, tienen un costo. Tienen un costo. ¿Ya? En el caso de los forwards y los futuros, eran gratuitas. No tenían un costo como tal para entrar a ese tipo de contratos. En el caso de la opción, sí se tiene un costo que está establecido por la prima. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia de una opción versus un forward o un futuro? ¿Se entiende la diferencia? Sí, licenciado. ¿Sí? Veamos un ejemplo clásico de una opción call, que es una opción de compra. ¿Sí? Con el mismo ejemplo que hemos dicho del panadero. ¿Sí? En este caso, a diferencia de un forward o un futuro, vamos a fijar el precio a 6 meses, que va a ser en 350 bolivianos por quintal. ¿Sí? Y tenemos que tomar en cuenta el costo de la prima, que va a ser, pongámosle 10 bolivianos por quintal. 10 bolivianos. ¿Qué pasa si llegado a los 6 meses, el precio del quintal está en 450 bolivianos por quintal? ¿Cuál es el precio que se ha pactado a 6 meses? 350. Es el precio de 350 en este ámbito, es lo que denominamos nosotros el precio strike o el precio de ejecución. ¿Sí? El precio de ejecución. Entonces, acá están los 350 bolivianos por quintal. ¿En cuánto está el precio llegado el momento de ejecución? $450. 450, ¿verdad? 450. El panadero, en este caso, ¿quién se está beneficiando de ese precio? El panadero.
¿Por qué? Porque esa fecha tendría que estar comprando a 450, pero a 350. Correcto. Correcto. Entonces, fíjense que el precio puede que esté, por ejemplo, digamos por acá, ¿sí? Está en 450 bolivianos. Quintal. Entonces, pregunta, ¿el panadero hará uso de la opción? Sí. ¿Ah? ¿El panadero hace uso de la opción? Más probable. Sí, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque le conviene comprar en 350 algo que esté en 450 bolivianos. Sin embargo, noten que, a diferencia del forward y futuro, ¿cuál es el costo de haber entrado a esta opción? 10 bolivianos, ¿verdad? En otras palabras, fíjense cuánto es en este caso, en este ejemplo, cuánto es el resultado final o cuánto es lo que está ganando el panadero por quintal. Sería la diferencia de los 450 menos los 350, en este caso son 100, ¿verdad? 100. Menos Los 10, el costo de la prima. En este caso son 90. 90, ¿no? Se está ahorrando 90 bolivianos por quintal. Sí hace su derecho a la opción, ¿verdad? Entonces su ganancia obviamente se ha acotado un poquito, pero de todas formas le convenía. Vayamos al caso extremo. ¿Qué pasa si el precio en T6 estaba en 200 bolivianos por quintal? Digamos que por acá. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso, señores? El panadero ha pactado, no se olviden, en 350 bolivianos, algo que en el mercado está costando A 200. a 200, ¿verdad? Entonces, ¿conviene ejecutar la opción? Pierde, licenciado. No. No, ¿verdad? Entonces, como decía la naturaleza de la opción, en la definición, tienes la opción, como su nombre dice, pero no está obligado el comprador a ejecutarla. En este caso no le conviene, ¿por qué? Porque puede ir al mercado y comprar en 200 bolivianos, ¿verdad? Algo que ha pactado en 350. No está obligado a tener este precio de compra. Sin embargo, sí hay un costo, ¿verdad? En este caso, ¿cuánto le va a costar por quintal? 10 bolivianos. 210, ¿verdad? Es decir, el precio del quintal más el costo de la prima, ¿sí? De todas maneras le conviene, ¿verdad? A comprar en 350 le conviene comprar en 210. ¿Verdad? Pero lo que quiero llegar, señores, es lo siguiente. Fíjense, a diferencia de los forwards y futuros, ¿cómo era el gráfico?
¿Se acuerdan? Era simétrico. Era simétrico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto las ganancias como las pérdidas podían ser infinitas. Fíjense en este caso, señores, que las pérdidas, en este caso, las pérdidas están acotadas. ¿Cuánto es lo máximo que puede lograr a perder el panadero? La prima. La prima, correcto, que son los 10 bolivianos. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre un contrato forward y futuro versus una opción? ¿Sí? La simetría. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, dicen. Bien. Bueno, me he extendido un poquito, no es la esencia del curso, este tema de mercado de derivados es muy apasionante. De hecho, yo cuando hice la maestría, lo vi en un semestre entero, y es muy complejo, ¿ya? Simplemente les he dado un tema de definiciones nada más, pero es muy, muy extenso y apasionante a la vez. Bueno, creo que me he extendido mucho, ya son las 9:30, entonces yo les voy a dejar acá. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Los videos están relacionados al tema que estamos avanzando esto de los... No, no mucho, no lo que estamos viendo ahorita. Los videos están más relacionados a temas de bolsa, que vamos a ver ya desde mañana en extenso. Pero sirven para ya que se vayan familiarizando con la materia igual. Ok, gracias. ¿Qué les ha parecido esto de los derivados? ¿Interesante? Complejo, ¿no? Algo bien complejo y nuevo, la verdad. Muy interesante. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, para mañana creo que tienen ya, bueno, la semana tienen los foros y los videos, y conmigo nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿verdad? A las 7:30. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de dejarlos? ¿Alguna pregunta sobre lo avanzado? No ha llamado lista, licenciado. ¿No han llamado lista? ¿No está mi asistente por ahí?